comenzar leyendo desde el versículo 22 hasta el versículo 40, el versículo 40. 22 a 40 en una forma alternada. Vamos a comenzar los varones con el 22, siguen las hermanas con el 23, hasta unir las voces en el versículo 40, varones y damas. ¿Ok? Comencemos con el versículo 22 del capítulo 2 de Hechos. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Aquí en el pasaje que acabamos de leer encontramos la mayor parte y el centro y el corazón del mensaje que el apóstol Pedro predicó el día de Pentecostés. Ahí vemos que en aquel día estaban reunidos todos y algunas cosas sucedieron. De repente, cuando estaban ahí entonces todos unánimes juntos, de repente cayó sobre ellos el Espíritu Santo y ellos empezaron a hablar en lenguas repartidas, en lenguas no desconocidas, pero en lenguas de la gente que estaba reunida en Jerusalén aquel día. Todo esto sucedió en Jerusalén, en la primera iglesia bautista reunida en allá afuera bajo el cielo. Y entonces Pedro empezó a predicar, porque algunos, viendo que ellos eran hombres inalfabetos en un sentido de decir, no tenían una alta educación como Pablo tenía, ellos se especularon y pensaban: ¿qué es esto que estamos oyendo? Seguramente ellos están
lleno de mosto. Ellos explicaron el día de Pentecostés como un día de borrachería, que todo fue el acontecimiento, el resultado de estar embriagados los hermanos. Pero Pedro les empieza a declarar la razón, y él comienza ahí diciéndoles en el versículo 16, pero esto os lo he dicho, mas esto os lo he dicho por el profeta Joel, y les empieza a hablar de los últimos días y luego su mensaje acerca del Señor Jesucristo desde el versículo 22 al versículo 40. Y nos preguntamos, ¿qué fue el mensaje el día de Pentecostés? ¿Qué fue el mensaje pentecostal que Pedro predicó? ¿Qué es el mensaje pentecostés que yo voy a predicar? Voy a predicar lo mismo que Pedro predicó. Y es un mensaje pentecostés no por los acontecimientos, sino porque sucedió el día de Pentecostés. El mensaje pentecostés no se trata del estruendo que vino de este momento como un terremoto, como un gran huracán sobre ellos. El mensaje de Pentecostés no se trata de viento que les azotaba, un viento tan fuerte que se oía de un lado al otro lado. No se trata el mensaje pentecostal, de las lenguas que hablaban los hermanos apóstoles. Aquí hay una buena lección. Algunos creen en lenguas. Yo les digo, y no hay tiempo en esta tarde, escudriñar y pues ya ver todo lo que la Biblia dice, pero las lenguas ya no existen, y menos las lenguas desconocidas que según algunos que hablan por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que les dio la capacidad para hablar en lenguas. Para ellos hablaban en lenguas de los que habitaban allí en Jerusalén, porque ellos decían, ¿cómo es que oímos a todos ellos hablando en nuestra lengua las maravillas de Dios, cuando ellos sabían que no conocían sus lenguas, elamitas y los demás? Entonces no se trata de las lenguas, no se trata de las señales, ni tampoco de los milagros que sucedieron aquel día, sino el mensaje pentecostés es simplemente, hermanos, un mensaje de salvación. Noten lo que dice en el versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Con otras muchas palabras les testificaba, les daba a conocer y les predicaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces la salvación pentecostés, o sea la salvación también bautista o cualquier denominación, si es un mensaje bíblico, va a ser un mensaje que se trata de la salvación. Noten esta frase, porque vamos a permanecer en esta frase por los puntos que tenemos en esta noche. Con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces, el mensaje pentecostal que vemos aquí es un mensaje de salvación, pero es un mensaje solamente de una salvación no parcial, sino una salvación de esta perversa generación. Cuando Dios salva, Él no solamente hace nacer de nuevo el creyente, Él le pone pañales, Él cría y Él le madura para ser un hijo digno del nombre de Cristo Jesús. Él le salva de esta perversa generación. Y esto se me ocurre porque aquí está. Ese es uno de los problemas con el movimiento progresista y el movimiento de modernismo hoy día. Muchos de ellos predican el plan de Dios de salvación. Muchas de las otras denominaciones predican la salvación por la gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Hermanos, ahí termina el mensaje.
Ellos siguen en esta perversa generación, vistiéndose como vestían antes, hablando como hablaban antes, asistiendo a los mismos lugares de diversión que asistían antes. Todo lo único que ha cambiado en su vida es que han dado una vuelta de la condenación a la gloria por fe en Cristo Jesús. Porque somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero Él nos salvó, no solamente de la condenación, Él nos ha salvado de esta perversa generación. Y eso es lo que nos hace falta hoy. Yo no sé cómo te afecta todo lo que está aconteciendo, pero todo a mí me afecta. Señor, ven y sácanos de este lugar, porque vivimos en medio de un pueblo con labios inmundos, vivimos en medio de un pueblo perverso, que no quiere conocer a Dios y menos quiere seguir a Dios. Entonces la salvación Pentecostés, el mensaje en esta noche es un mensaje de salvación de esta perversa generación. Cuando Pedro habló a la gente en aquel día en Jerusalén, él estaba hablando de una salvación que Dios había provisto para todas las naciones. Era un tiempo muy distinto de hoy día. La Biblia nos enseña en el capítulo 2, los versículos 5 y 37, 39, de esta manera. Nota lo que dice en el versículo 5, los que estaban reunidos en Jerusalén, a los que Pedro predicaba, a los que los demás apóstoles predicaban, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, pero no eran judíos de Jerusalén todos, algunos eran de todas las naciones bajo el cielo, hermanos. Todas las naciones. Y luego la Biblia nos enseña en el versículo 9, después de que ellos preguntaron cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Luego dice, la nación de los partos, de los medos, de lamitas y los habitantes de Mesopotamia, los en Judea, los en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y en el versículo 39 dice esto, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos al Señor nuestro Dios llamare. Hermanos, desde el principio del tiempo, cuando Dios creó al hombre y lo puso en el huerto de Edén, y luego el hombre cayó y Dios llamó a Abraham, Dios ha tenido en mente que el mensaje de salvación llegara a todas las naciones. El plan de Dios no eran las lenguas, el plan de Dios no eran los milagros, el plan de Dios era llevar el evangelio de las maravillas de Dios a todas las naciones. El amor de Dios no era para tratar los problemas físicos, el amor de Dios era para comunicar el evangelio de Dios a todos los fines de la tierra. Era su propósito, para eso vino su Hijo, para eso Él fue sacrificado y para esto Él nos procuró la salvación de Dios para nuestras almas. La Biblia dice en el versículo 6 y 8 y 11 de esta manera, y hecho estruendo se juntó a la multitud y estaban confusos porque cada uno, fíjense, les oía hablar en su propia lengua. En su propia lengua. ¿Qué más claro podemos entender la palabra de Dios en esto? Aquí la Biblia refuta la falsedad que eran lenguas desconocidas. Si alguien viene a ti y dice eran lenguas angelicales o eran lenguas desconocidas, recuérdales, no yo, ni el hermano Miguel, ni la doctrina bautista, sí, sino la Biblia dice cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma. Y luego dice en el versículo 8, y como pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido.
Y luego en el versículo 11, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Aquí queda algo bien claro. Dios lo repitió 3 veces. 3 veces les escuchamos diciendo, les oímos hablar de las maravillas y de las maravillas y grandezas de Dios en nuestra lengua, en nuestra lengua, en nuestra lengua. Es tiempo, hermanos, que dejemos de creer a los que pervierten la palabra de Dios, a los que tuercen la palabra de Dios. Y hermano, ¿sabe qué? Si uno no puede tener correcto lo que la Biblia dice tan claramente, yo no voy a confiar en esa denominación o en ese predicador para enseñarme qué creer acerca de la Biblia, qué creer acerca de la salvación, qué creer acerca de cómo vivir, etcétera, 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 o qué creer en cuanto a la política de la iglesia tampoco. Si puede estar equivocado con algo tan claro y tan obvio que hay en la palabra de Dios, no puede confiar en nada más que diga esta persona. Tenemos muchos ejemplos de esto hoy día, aún en nuestra sociedad. Ellos oían de las maravillas de Dios. Hermanos, era maravilla que Dios nos amó tanto que Él envió a su Hijo para morir por nosotros. Él no nos debía nada. Él no tenía que venir. De hecho, Él dice en el libro de Génesis que Él miró la maldad de la tierra y vio que toda imaginación y pensamiento del hombre era de continuo hacer el mal y decidió erradicar el hombre de sobre la faz de la tierra y solamente 8 habitantes, Noé y su familia fueron salvos en esta perversa generación. Pero ahora Él invita a todos que invoquen el nombre de Dios. De hecho, aquí encontramos en el versículo 21 parte del mensaje a Pedro reiterando otra vez. Eso no es solamente una palabra que Pablo dijo en Romanos capítulo 10, el versículo 13, pero aquí se dice aquí, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este es el plan de Dios hoy día, que todo hombre sea salvo. Entonces, la salvación de ser salvo de esta perversa generación era un mensaje predicado el día de Pentecostés que era intencionado para todas las naciones, y todas las naciones oyeron el Evangelio. A consecuencia de esto, no solamente a consecuencia de lo que pasó ahí en Jerusalén cuando la iglesia dividió y se esparció por falta de cumplir con la gran comisión de Dios, pero a consecuencia de esto, ellos salieron, llevaban las grandes maravillas, el mensaje de Dios a sus naciones donde habían nacido y también el resto de la tierra. Pero todas las naciones estaban representadas. Y Dios vio que todos tuvieron la oportunidad de oír la palabra de Dios. Es por eso, hermanos, en nuestras iglesias necesitamos un programa fuerte de misiones que atiende a comenzar iglesias aquí en la región, aquí en México, pero a la vez que no descuide la grande tarea de llevar el Evangelio al resto del mundo. Con toda la gente a que llevamos el Evangelio aquí en México, hay 100 o 1000 veces más gente allá afuera de este mundo, de México. Y tú y yo somos responsables. Pero ahí con 12 hombres, Dios declaró el Evangelio a todo el mundo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Entonces este mensaje, Él dijo, sed salvos de esta perversa generación. Una salvación para todas las naciones, porque todos viven en pecado. Pero era una salvación que escapa de escapar el juicio venidero de Dios. En los versículos 16 al 20, Pedro empieza a declararles el fin de este siglo y de los últimos días. Él les reprende diciendo, estos que están escuchando no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta de Joel. Ellos explicaron el día de Pentecostés diciendo, están borrachos.
Otros hoy día lo explican diciendo estaban emocionados. Otros dicen, pues ellos hablaron lenguas desconocidas por el Espíritu Santo. La Biblia dice, esto es el cumplimiento de la profecía de Joel. Lee el versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta de Joel. En los postreros días, y desde aquel entonces hemos vivido en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, o enseñarán, o dirán el Evangelio. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Cuando usa la frase el día del Señor, está hablando del fin de los tiempos. Está hablando de la gran tribulación. Está hablando del tiempo del juicio en los últimos eventos en el calendario de Dios. Y él dice, todo esto es a consecuencia de la profecía que Joel pronosticó bajo el poder del Espíritu Santo, y luego lo concluye diciendo, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La única manera que el hombre puede escapar el juicio venidero, tanto en la tribulación como en la tribunal, como en cualquier cosa así, es por invocar el nombre del Señor, establecer la base de conocer al Señor como su Salvador. Y ay del hombre que cae en las manos de un Dios enojado, un Dios de ira, un Dios que no ha podido, por su falta de creer en Cristo, salvar a esta persona. La Biblia dice que ya estamos viviendo los postreros días. Eso lo dice en el versículo 17 que acabamos de leer. En 1 Timoteo capítulo 4, la Biblia dice estas palabras, hablando de los postreros tiempos, hablando de los postreros días. En un pasaje dice postreros tiempos, en otro pasaje dice postreros días. Aquí en 1 Timoteo 4 dice, el Espíritu dice claramente. Eso es lo que dice el Espíritu. No hablan lenguas desconocidas, hablan lenguas que conocemos. Y entonces, por eso la Biblia dice, uno que habla en lenguas en aquel día, ya ha pasado el tiempo, el otro ahora que interprete, porque mayor es el que interprete que él profetiza en este caso. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, está hablando de los tiempos postreros. Algunos, ¿qué pasa en los postreros tiempos? Algunos apostatarán de la fe. ¿Conoce a alguien que profesó ser salvo? Se hizo miembro de esta iglesia. Ahora ni está en una iglesia o quizás en otra iglesia con falsa enseñanza. Me imagino que cada uno sabe algo. Yo también. Muchos apostatarán de la fe. Muchos dejarán la fe verdadera. ¿Y cómo lo hacen? Escuchando a espíritus engañadores. Satanás se hace como un ángel de luz. Él sabe su punto débil. Él sabe lo que te emociona. Él sabe lo que te levanta el ánimo. Él sabe cómo jalarte y desviarte. Él tiene miles de años de experiencia, además del tiempo que él tuvo ahí con los ángeles, una tercera parte que arrastró tras sí mismo, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Si la doctrina no es bíblica, hermanos, es una doctrina demoníaca. Hablamos claro. Luego dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Uno de los movimientos más grandes, ni me acuerdo el nombre de ese movimiento en los Estados Unidos,
es salvar los animales. No comen los animales, no comen carne. Ahora están hablando de prohibirnos comer los vegetales porque son parte de una vida. Son indicaciones de los últimos días, hermano, de los últimos tiempos. Y luego dice en 2 Timoteo capítulo 4, de esta manera, 3, 1 al 4, también debes saber esto, que en los postreros días, en el capítulo, en el 1 Timoteo 4, estaba hablando de los postreros tiempos. Ahora está hablando de los postreros días. Vendrán tiempos peligrosos. ¿Cómo son? Tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos. Habrá hombres avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Podremos pasar aquí un par de horas exponiendo cada una de estas palabras, pero cada uno habla claramente que tendrán, y lo culmina con esto, que tendrán apariencia de piedad, tendrán apariencia de un cristiano, tendrán apariencia de justo, tendrán apariencia de ser un bueno, pero la Biblia dice, porque tendrán esta apariencia, pero la Biblia dice, negarán la eficacia de ella. Y luego la Biblia dice, a estos evita. ¿Quién es tu mejor amigo? Si es uno de estos, estás en problemas. Dice, pero le voy a ganar a Cristo. No, Él te va a convertirte a ti antes que tú le conviertes a Él. Si tú andas mano a mano con Él. Entonces, Él dice aquí, sed salvo de esta perversa generación. Es una salvación para todos. Él quiere que todos sean salvos de esta perversa generación y Él quiere que todos escapemos del juicio venidero, porque si viene, dice la palabra de Dios, todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Dios, así que cada uno dará a Dios cuenta de sí mismo. Y el juicio de Dios es justo. El juicio de Dios es según el Evangelio. El juicio de Dios es bíblico, según estas palabras. El juicio de Dios es según tus obras, no tus intenciones, sino según las obras. En cuanto al juicio, salvación es un regalo, no somos juzgados para ser salvos. Cristo fue juzgado por nuestra salvación. Entonces es una salvación que escapa del juicio venidero, ser salvo de esta perversa generación. Pero es una salvación también por el Evangelio de Dios. ¿Cómo vamos a ser salvos de esta perversa generación? Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El Evangelio es el instrumento que Dios usa para traernos la salvación. Es una salvación, cuando decimos del Evangelio de Dios, trata de un Salvador, el único Salvador. Vivimos en el día cuando muchos piensan, hay muchos caminos que conducen al cielo. Bueno, hay muchos caminos que intentan llegar al cielo, pero solamente hay un solo camino que conduce al cielo. Y entonces Jesús es el único Salvador. La Biblia nos enseña que los discípulos en el libro de Hechos capítulo 1 estaban mirando al cielo el día que Cristo ascendió y dijeron, ¿por qué estáis aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que habéis visto ir, así vendrá como le habéis visto ir. Y luego les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Marcos 16:15 Él dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Hermano, el Evangelio no trata de ser una buena persona. El Evangelio le trata de un Salvador que vino y se ofreció en rescate por ti y por ti en la cruz del Calvario. 1 Corintios capítulo 15, Pablo hablando, dice lo mismo que yo recibí, os he entregado, lo cual que yo creí. 1 Corintios 15, además os declaro, hermanos, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que os he predicado, el cual también recibisteis,
en el cual también perseveráis. ¿Qué debemos hacer con el Evangelio? Recibirlo y perseverar en él. Y luego dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. El que creyó en vano, actualmente nunca creyó. Entonces la Biblia dice aquí que, porque primeramente os he enseñado lo mismo que yo, que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. El Evangelio, hermanos, es el poder de Dios para la salvación. Por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, es dinamita de Dios. Es lo que Dios usa para traer la salvación a todo ser que invoque el nombre del Señor. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, no el poder del hombre. El poder no estar aquí tras el púlpito gritando y golpeando el púlpito y haciendo maromas aquí en este lugar. El poder es el Evangelio de Dios, hermanos. Amén. En la palabra de Dios. Entonces, poder de Dios para salvación a todo aquel, a toda nación, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, a través de los salmos y en el Antiguo Testamento, en las profetas mayores y menores, encontramos que toda la tierra se regocijará y toda la tierra oirá de las maravillas de Dios, porque es la intención de Dios. Hay tres elementos al Evangelio. Primero es la muerte vicaria de Cristo. Lo que dice en nuestro texto, en nuestro pasaje, versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado concepto y anticipado conocimiento de Dios. Su muerte no fue un accidente. Su muerte no fue una cosa que el hombre hizo. Él murió por el predeterminado consejo y plan de Dios. Y luego dice, ustedes los prendieron y ustedes los mataron, y él fue matado por las manos de los inicuos y fue crucificado. Al que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros. ¿Alguna vez has pensado en lo que significa eso? El puro Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, nunca había conocido el efecto del pecado en toda la eternidad. Pero ahora, en la cruz de Calvario, Él fue hecho pecado por ti y por mí. La muerte vicaria de Cristo, Él lo hizo por nosotros. Dice, yo tengo muchos pecados que pagar. Lo lamento, pero se lo digo con amor, nunca vas a poder pagar tus pecados. Pero yo digo una cosa, ya son pagados. Amén. Cristo los paga. Lo único que tú tienes que hacer es aceptar el pago que Él hizo por ti. Ya está en mi mano, pero no está tu nombre hasta que tú le invoques, hasta que tú le invites a tu vida, a tu corazón. Entonces, la muerte vicaria de Cristo es el primero elemento. Cada predicación debe incluir la muerte vicaria de Cristo. Nunca debemos predicar sin hablar de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es la base de todo. Sin esta verdad, nada más se estabiliza. Nada más se mantiene de pie. El segundo elemento es la sepultura de Cristo. En los versículos 26 y 27 dice,
por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, aún mi carne descansará en la esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Era esencial que él derramara su sangre vicaria, porque sin el derramamiento de sangre no se hace remisión. Pero era necesario que no solamente derramara su sangre, pero aparte que él fuera al Hades, el lugar de los muertos. Él no fue al infierno. Él fue al lugar de los muertos. No fue en la muerte que él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue en vida. Fue en la cruz de Calvario cuando él sintió el peso de tus y mis pecados y los pecados de todo el mundo. Y el cielo se oscureció y hubo terremotos y las piedras y rocas se movieron, que él exclamó en una voz angustiosa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él tuvo que ser sepultado. Fue profetizado que él se sepultara 3 días y 3 noches. Y si tú puedes sacar 3 días de viernes a domingo, adelante. Yo no sé cómo lo haces, pero es problema tuyo, no mío. A mí no me preocupa si fue jueves, viernes o miércoles. Yo sé esto, que él permaneció ahí en la tumba 3 días y 3 noches en el lugar de corrupción. Pero al tercer día, él resucitó, el tercer elemento. Él fue sepultado, llevando lejos, sepultando tus y mis pecados en el fondo del mar, alejando de nosotros nuestros pecados tan lejos como el este es del oeste, poniendo en olvido el pecado de todos nosotros. Y sabe que, hermano, la maravilla de la gracia de Dios que nos perdona es que cuando Él nos perdona, jamás este pecado ascenderá delante de Dios para ser contestado por ti. Jamás. Porque Él ya nos perdonó y lo olvidó. Yo veo gente, cristianos, que van con el psicólogo o la psiquiatra, tomando pastillas, tratando de olvidar los males que han hecho en el pasado. ¿Sabe qué, hermano? Mi pasado no me molesta nada. Cada vez que lo recuerdo, yo digo, Señor, perdóname. Tú lo olvidaste, yo lo voy a olvidar también. Tengo una vida olvidándome. Pero un día jamás voy a recordar. Intente como intente. Pero al tercer día, tercer elemento, Él resucitó. La Biblia dice, si Él no resucitó, vana es nuestra fe. Él dice, si Él no resucitó, vana es nuestra predicación. Si Él no resucitó, es en vano que mande el hermano Mario, el hermano Pepe ahí a predicar la iglesia. Es en vano que sostenga el instituto. Es en vano que ore que Dios mande obreros. Es en vano que tú y yo venimos y nos sentamos aquí en el calor muchas veces, escuchando himnos cuando no hay esperanza. Su resurrección, hermanos, garantiza tu resurrección. Amén. Él dice, porque yo vivo, también vosotros viviréis. Pídeme que lo explique, no puedo. Pídeme cómo lo cree, no entiendo. Pero lo creo, porque lo dijo. Yo recuerdo hace 20 y tantos años atrás me caí mientras que estaba bajando de una escalera. La escalera se cayó, yo estaba encima, se me cayó. Se me rompió la espalda. Y lo primero que me ocurrió, ¿por qué? No importa. Nada nos sucede que Dios no sabe. Y dijo, me he lastimado, me voy a morir. Y me vino a la mente, bueno, si me muero,
igual al cuerpo suyo, incorruptible, inmortal, eterno, ya no se envejece, ya no se cansa. Un árbol de 12 frutos en el huerto celestial en la Nueva Jerusalén, creciendo en medio del río, con 12 diferentes frutos. Ahí no vamos a comer porque tenemos hambre. Vamos a comer porque es un gusto, es un deleite. Salvación es de un solo Salvador. No hay otro nombre bajo el cielo. No los hombres que podamos ser salvos. Salvación incluye arrepentimiento, porque dice ser salvos de esta perversa generación. ¿Sabe qué, hermano? Si Cristo no cambió tu vida, tú fuiste salvo, algo pasa con tu salvación. No digo que tú eres todo lo que Dios desea, pero algo ha cambiado. Tu actitud, tu vida, tu propósito, mucho ha cambiado. Y es una de las evidencias más fuertes que debe fortalecer nuestra fe y seguridad de nuestra salvación. Como el canto dice, si Cristo no cambia mi vida, jamás podré cambiar. Ya Cristo me cambiaste la vida. Y nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechos nuevos. Arrepentimiento habla de un cambio de mente. Un cambio de mente cambia su dirección. Un cambio de mente cambia tu estilo de vida. Un cambio de cómo Dios es, lo que Él piensa del pecado, de la justicia, va a cambiar cuando tú vives y no vives en esta vida. Salvación de Cristo nos salva de la condenación, pero nos salva de esta perversa generación. Produce en nosotros lo que se llama la Biblia conversión, como los tesalonicenses que dejaron los ídolos para servir a Dios vivo y verdadero. Y la consecuencia de esta salvación nos provoca vivir a Él. La Biblia dice de los tesalonicenses que la fe de ellos fue predicada en Macedonia y Acaya. Luego dice algo muy importante. La fe de ellos hizo un eco en donde quiera que Pablo pisara en aquel entonces. El día de Pentecostés, el mensaje de Pentecostés es ser salvos de esta perversa generación. Es para todos, es para ti. No hay excepción de personas. La rescata de su juicio, que ya está predeterminado si no confías en Cristo. Y si confías en Cristo, Él no solamente te salvará de la condenación, Él te salvará la vida y cambiará tu vida y te hará útil y de una bendición para su obra aquí en la tierra. Vamos a orar. Padre Santo, le damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, gracias por el mensaje que predicó nuestro hermano Pedro. Lo predicó con pasión, con convicción. Y tú cambiaste las vidas de 3,000 personas aquel día. ¿Cuánto deseamos ser como Pedro? ¿Cuánto deseamos que tú nos uses? Y podamos ver a otros influenciados
por las palabras que nosotros decimos, por las vidas que nosotros vivimos. Y de donde quiera que vayamos, otros ya han oído y nuestra fe nos han percibido. Bendice esta invitación. Si hay personas aquí que todavía no tienen esta seguridad de que van a vivir contigo para toda la eternidad, hazles entender que tú les amas, les quieres perdonar todos sus pecados y salvarles de esta perversa generación. Para mis hermanos aquí, Señor, ayúdanos a examinar nuestras vidas. Que nos preguntemos, ¿Dios me está usando al máximo? ¿O estoy guardando algunas cosas? Ayúdanos en esta noche, Señor, a soltar las bienes y dejar todo en tus manos, porque solamente así nos puedes usar. En tu voluntad en esta invitación, en nombre de Cristo. Amén. Voy a invitarles que se pongan de pie, todos cerrar las cabezas.